Hola, hola, ¿cómo van? Me preguntaba si ustedes tienen conocimiento del término fotolibro o libro de artista. Santiago es un artista que trabaja en múltiples áreas de la producción artística. Y hay un tema que nos cuenta Santiago en esta entrevista que le encanta y es el fotolibro. ¿Quieres conocer un poco de qué se trata el fotolibro y cómo podrías hacerlo tú también? Quédate, vamos a verlo. Bienvenido Santiago, ¿cómo vas? Hola Gustavo, hola a todo el mundo. Qué bueno estar por acá, conectados, así sea a la distancia y bajo estas circunstancias especiales que acontecen. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, estudiaste un máster en Londres de Culturas Urbanas, miembro del colectivo Más Uno, miembro de Croma, miembro del laboratorio 20 Fotógrafos, embajador ex photographer de Fuji, speaker en encuentros Tech CESA, TEDx, tutor de expediciones de National Geographic, director del proyecto Colombia Tierra de Luz, ganador de premios internacionales Harvard, el ENIT, participante activo de festivales internacionales de fotografía, expositor, autor, editor, documentalista, artista, pero sobre todo pues un gran ser humano carismático. Eh, yo soy de Manizales, justamente aquí estoy en casa con mis padres pasando esta cuarentena, cumplo ya 18 días y siempre me ha interesado una mirada, no sé, holística, amplia, extendida del proceso de la imagen, ya sea desde la fotografía, el dibujo, el hábitat del espacio, desde la arquitectura. Eh, por eso también me ha interesado viajar. Llevo ya 20 años viajando desde que estuve en el Sinaí, en la Fuerza Multinacional Observadores en Egipto, siendo soldado de Colombia. Desde ese tiempo he estado viajando como fotógrafo, en festivales, en algunos casos desde la arquitectura, otro desde ser tallerista de procesos de edición de libros. Y bueno, no, pues creo que eso es como un resumen rapidito de lo que puede ser o ha sido mi vida hasta ahora. Santiago, ¿qué uso le das profesionalmente a las redes sociales? Sí, yo he utilizado las plataformas web, ya sea Instagram y Facebook, como una manera de comunicarme con el mundo. La verdad no lo he llevado a un nivel muy profesional, o sea, no soy muy riguroso en lo que publico. No soy como otros fotógrafos o fotógrafos que son muy justos en tener solo un diálogo directo o un trabajo muy específico que muestran. Yo sí hago un popurrí ahí de mi trabajo, de mi obra, de mis vínculos sociales, de mi familia, porque me parece que esa es una manera más libre y más, no sé, más interesante para mí de mostrar lo que pasa en mi trabajo. Bueno, perfecto. No me lo tomo tan en serio, la verdad, pero sí lo utilizo para publicar lo que vengo haciendo con mis proyectos, mostrando algunas fotos, algunos reconocimientos, con las personas con las que me vinculo y trabajo, y lo tengo en ese plano, digamos. Ya, Como perfecto. no hay como un orden visual ahí, pero sí me interesa mostrar lo que pasa día a día. Es como un diario, pues. Entonces, vamos a contextualizar los proyectos uno a uno. Empecemos por este, Colombia Tierra de Luz. Bueno, Colombia Tierra de Luz fue un proyecto que comencé en el 2009. Fue un proyecto en donde vinculé la fotografía con el acto performático de intervención para realizar actos simbólicos de reparación a víctimas de la violencia y el desplazamiento forzoso en Colombia. Cuando empecé este proyecto en el 2009, pensemos que era pues el gobierno de Álvaro Uribe. Era un gobierno que no reconocía el conflicto, que no reconocía a las víctimas, ni aceptaba que había desplazamiento forzoso en Colombia, sino que los consideraban migrantes. Entonces fue un momento de, no sé, cuando recién regresé de Londres de estudiar la maestría, pues me pregunté qué pasaba con las víctimas, con el desplazamiento, con la violencia, con la injusticia, y me pareció oportuno
hacer estos actos simbólicos desde mi parte, pensando en que las familias, las comunidades víctimas de violencia podían participar de estos actos y de alguna manera aspirar como una propuesta, no necesariamente como una respuesta, sino como una propuesta de sentirse mejor, de expresarse, de desahogarse en estos lugares oscuros. Entonces utilicé la luz como una metáfora no solo que evidencia el espacio y que lo hace material, sino una luz que tiene esa carga espiritual, emocional, que calienta, que alumbra, que acompaña, que visualiza. Entonces esto era todo un proceso en donde las familias o comunidades participaban, tomaban decisiones y esas decisiones finalmente alteraban los actos simbólicos o las intervenciones lumínicas y eso era fotografiado, que son algunas de las imágenes que están viendo. Y bueno, fueron 10 años, visité 33 lugares de Colombia y finalmente publiqué este libro con la Universidad de Caldas, colección de diseño visual de Colombia Tierra de Luz. Y este libro tiene en particular que es un acto simbólico en sí. Está construido por muchos cuadernillos. Estos cuadernillos a su vez presentan una de las realidades de cada intervención. Por ejemplo, esta fue la primera en el 2019 y muestra pues, las indagaciones y el proceso como se fueron dando. Y digo que es como un acto simbólico también porque está construido para participar, para que las familias, las parejas, los grupos trabajen en conjunto para visualizarlo al tiempo. Por eso está distribuido en cuadernillos y a la vez tiene por ahí una pista de poder armar una gran imagen sumando todos los cuadernillos. Entonces me interesaba que el libro, el fotolibro, pues fuera también una acción participativa, de comunidad, de interacción, y eso da cuenta de ello. Pues yo lo considero un proceso terminado, fueron ¿Ya? 10 años, pues fue mucho, mucho tiempo, fue un trabajo que hice por mi cuenta, con mis recursos, con la ayuda de familiares, amigos, pensadores, varios de ellos están eh, dando sus aportes en unos textos en el libro. eh, y creo que di mi parte para reflexionar acerca del conflicto armado en Colombia y, no sé, dar ahí una voz y una posición acerca de las víctimas. ¿Ya? Pues mi familia tristemente fue víctima cuando yo tenía 12 años, un tío muy querido, Guillermo, fue asesinado y eso para mí fue como el detonante y de ahí parte esa génesis del proyecto. Pensar cómo los actos simbólicos, creativos, emocionales, espirituales, pueden ayudarnos, si no es sanar las heridas, por lo menos pensar, al menos por un rato, en un evento de participación en donde la oscuridad se vuelve luz, digamos. Es un principio muy básico, muy sencillo, pero luego de todas estas acciones por Colombia durante estos años, pues puedo decir que fue una acción que nos trajo emoción y felicidad por un rato a varias personas. 20 fotógrafos. Bueno, esto es un proyecto colectivo latinoamericano. Eh, Fue creado por Federico Ríos, junto a Jorge Panchoaga, Federico Pardo, Juanita Escobar y yo. Somos fotógrafos colombianos y lo hemos hecho durante 5 ediciones en diferentes partes de Latinoamérica. La idea es juntar fotógrafas y fotógrafos hablando español, creando, produciendo fotografías, pero más que todo haciendo procesos de inclusión con la comunidad en distintas partes. Pero esto es un proyecto que nos convoca a todos, en donde es un sistema donde hay un grupo de editores, un grupo de tutores que tienen a su cargo estudiantes y hacen durante una semana de convivencia proyectos que los inspire, que los mueva, que los haga pensar
en relación al territorio, a la comunidad, a sus propios procesos o métodos de trabajo, reflexionar acerca de la imagen, ponerla en crisis, ser críticos frente al paisaje, a nosotros mismos y a los demás. ¿Cómo funciona la dinámica de esta plataforma? Bueno, generalmente son 4 editores, que esos sí los invitamos. Son personas que ya llevan por lo menos 20, 30 años en la fotografía, personas que tienen una experiencia amplia en procesos educativos, fotográficos y editoriales. Pero convocamos a 20 tutores, por eso se llama 20 fotógrafos, porque Ya. parte de esta idea de que son 20 tutores, pensemos que son personas como tú y yo que ya tenemos una experiencia en la imagen, en los procesos, ya sea educativos, expositivos, de investigación, de publicación, pero que de alguna manera todavía estamos en nuestro proceso, pero que ya estamos en la capacidad de enseñar o transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Y luego están por lo menos 40 estudiantes, cada tutor tiene 12 estudiantes a cargo y están toda la semana trabajando, o sea, es prácticamente un proceso personalizado en donde tutor, estudiantes trabajan y hay un editor que está ahí como manejando las aguas y tirando línea y guiando este proceso. Un grupo de producción, hay invitados especiales y hay expertos locales que ayudan a que ese proceso con la comunidad sea sano, sea equilibrado, sea justo, sea inspirador y sea pues, productivo. ¿Cómo se mantiene activa la red al día de hoy? ¿Siguen activos? ¿Están pendientes? ¿Se apoyan en procesos los Sí, no, es que participantes? nosotros decimos que eh, 20 fotógrafos es como un Airbnb latinoamericano de fotografía. Es una amistad, se tejen unos lazos muy fuertes. Ahí estás viendo imágenes de toda Latinoamérica. Por ejemplo, esta foto que está acá en la izquierda, en blanco y negro que estás aquí señalando debajo. Hay personas de México, de Chile, Juanita de Colombia, Gael Almeida de México, que es la directora para Latinoamérica de National Geographic, que es el sponsor, el patrocinador principal. Entonces, esto es una comunidad súper amplia que lo que hace es fortalecer estas redes y cuidarnos y ayudarnos entre todos nosotros. Es Perfecto. pensar la imagen más allá de hacer la foto, es pensar es esférico. Por ejemplo, este es Antoine Diagata, es Ya. uno de los fotógrafos pues, Sí, un más maestro. importantes, un maestro de Magnum, y este es un niño pues de la comunidad que nos acompañaba. No sé, este es un proceso realmente donde hay comunión, hay trabajo colectivo, hay un respeto, hay un respetar el proceso de cada uno, pensar que cada uno aprende del otro. Entonces, nada, pues realmente es un proyecto que queremos mucho y por eso lo seguimos haciendo, porque nos representa muchas emociones y mucho aprendizaje y muchas amistades. Cuando un grupo, un movimiento tan grande de fotógrafos llega a una comunidad, pues genera una pregunta inicial de por qué están acá. Ajá. Pero en la medida que los autores, que los tutores, los estudiantes empiezan a hacer sus proyectos, a contar realidades intrínsecas a lo que acontece en estos lugares, pues las personas empiezan a entender que se trata también de ellos. Quería complementar algo que dijiste, que me han interesado siempre los procesos colectivos y de comunidad. Pues Ajá. precisamente uno de los cambios que he tenido en mi proceso en los últimos años ha sido pasar de la fotografía, de hacer fotos, aunque todavía las vengo haciendo y vengo haciendo mis proyectos, pasar al mundo de la edición. Ya. Me ha parecido muy interesante el diálogo que puedo mantener con los autores en relación a su trabajo. Esa comunicación de poder llevar la obra de un autor al libro, esa intersección, interacción, intercambio que allí ocurre, pues me ha parecido una manera muy interesante de poner a mis conocimientos y mi experiencia en la imagen en relación a otros autores y que se puedan publicar su trabajo.
siento que la plataforma, el objeto fotolibro, no sé si quieres poner otro ahí de esos, de Lucía puede ser, ese proceso de entender el trabajo fotográfico en un objeto que se va a mantener, pues se puede mantener años, décadas, eh, de generar una conversación con el lector, autor-lector en distintas temporalidades, distintos lugares, hace que sea una experiencia, siento yo, mucho más alargada en el tiempo. Eh, pues yo empecé en el arte, digamos, en exponiendo, casi que estuve en todos los premios, salones, espacios de Colombia de fotografía, de arte de fotografía, pero finalmente veía que esos vínculos eran momentáneos. Las exposiciones se volvían más una socialización y un cóctel que una apreciación de la obra. Entonces me ha parecido importante dejar plasmado en un libro tu trabajo. Por ejemplo, este libro que están viendo es Lucía. Es un fotolibro que publiqué con Inframundo en Ciudad de México. Y es un trabajo acerca de mi madre. Mi madre fue reina de Caldas y reina de la Feria de Manizales en el 73 y 74 respectivamente. Y era una época en donde se pensaba distinto la relación con los concursos de belleza, pero también la relación con el narcotráfico, si se quiere, en el sentido que los concursos, cuando llegó el narcotráfico a Colombia a finales de los 70, pues uno de los valores y uno de los objetos para mostrar, entre comillas, era a la mujer desde parte de los narcotraficantes. Ajá. Entonces, para mí era una reflexión interesante desde lo social, desde lo político, pero también desde lo personal. Cómo veo, cómo el autor ve a su madre, ¿cierto? Ya. Cómo evidencia ese paso del tiempo desde el cuerpo, cómo los objetos o esas prendas no sufren ese efecto, o cómo el archivo fotográfico se mantiene como una memoria o vínculo con el pasado. Entonces esto es una reflexión que tiene que ver nuevamente con un aspecto artístico, político, pero también muy personal en donde aquí lo pongo en evidencia. ¿Cómo ves el libro físico frente a lo virtual? Sí, igual creo que, o sea, en este mundo de interconectividad, globalización, redes, internet, pues cada vez van a ser más importantes y necesarias, lo estamos viviendo en este momento. Pero eso no oculta la importancia del libro y de la capacidad que tiene el libro de tener sensaciones. Por ejemplo, este libro de Elefante Blanco, que es como una caja de concreto, un contenedor en concreto, y luego un material, una polisombra que lo envuelve, que habla de un proyecto en particular. Aquí tú tienes peso, tienes sensación, tienes olor, tienes humedad, tienes ritmo. ¿Sí ves? Es distinto comparar la experiencia que estamos viviendo tú y yo a través de las redes, a través de unas cámaras, que sí, son necesarias, importantes, que llegan a todo el mundo, pero eso no puede reemplazar a la posibilidad de que tú y yo nos sentemos en tu casa o en mi casa o en un parque a conversar de estos mismos temas. ¿Sí ves? Yo podría estarte mostrando los libros mientras hablamos, cuando te estoy hablando del concreto y de la humedad y de esta arena que te queda en las manos, no tendrías que imaginarla, sino realmente experimentarla. Entonces, ¿por qué tenemos que perder esa posibilidad, esa opción? Antes, en esa riqueza de plataformas y múltiples experiencias es donde vamos a realmente disfrutar, aprender, expandir el conocimiento. ¿Son todos estos proyectos que terminan en fotolibro, son procesos cerrados o algunos se mantienen vivos? No, digamos que todos los proyectos tienen la posibilidad de ir a las redes, tienen la posibilidad de volverse un libro, volverse una exposición, pero finalmente yo realmente me aburrí. O sea,
literalmente me aburrí de exponer y me aburrí de lidiar con las obras y con el almacenaje. ¿Sí ves? Porque pues, puede ser muy interesante tú hacer tu obra, pero ¿qué pasa con esa obra luego? Ajá. Eh, Precisamente por haberme salido del mundo del arte, de las galerías, de los curadores, etcétera, pues uno pierde esa posibilidad también de comercializarla y no tiene sentido invertir millones de pesos o un dinero amplio por hacer una exposición que, pues sí, un comprador, un coleccionista la podrá tener en su casa y esa experiencia a la obra se podrá extender cuando las personas visitan esta casa, pero me pareció mucho más interesante llevar al mundo del fotolibro todas mis energías, mis recursos, mis conexiones y la manera en que distribuyo mi obra. Sí, esa precisamente fue una de las últimas exposiciones que hice. Eh, Tenía un soporte de experiencia, me acuerdo que llevé arena, llevé polvo, llevé la misma lona al espacio, la gente tenía que interactuar, descubrir espacios en el lugar, eh, pero creo que fue de mis últimas acciones. No estoy cerrado a ello, pero no es que me emocione tanto. Fácilmente, ¿qué es el fotolibro? Bueno, piensa que un fotolibro se ve como una película, se lee como una novela. Es una sucesión de imágenes que se van interponiendo, se van hilando una a la otra para contar una historia. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si ves este libro no tiene textos, no tiene pies de foto que acompañen las imágenes. Ujú. Tú lees la historia según van pasando las imágenes, la sumatoria de ellas. Ya. Entonces, un fotolibro tiene ese componente narrativo que lo da la imagen. El fotolibro tiene que ver también con el diseño y la edición, de cómo el objeto transmite una idea. Por ejemplo, en este caso de Patria o Muerte, yo quería recordar los cuadernos de la Revolución Cubana, unos cuadernos que hablaban, que pasaban la doctrina, idiosincrasia, como un manual de cómo ser un ciudadano en el mundo socialista o comunista, y lo comparo con Venezuela. Ya. Hago una reflexión acerca de los líderes que ya no están, Fidel y Chávez, y esa comunión, ese amor entre ambos países, que hace unas preguntas acerca de lo económico, de lo político, de lo militar, pero que al mismo tiempo entra en crisis, ¿cierto? Entonces, la reflexión que hace Patria o Muerte es una reflexión acerca del ocaso de muchas de estas revoluciones que han ido perdiendo su espacio y su fuerza. Quiero decir que el capitalismo no sea también un pensamiento que esté mandado a replantear y a revisitarse como estamos viendo ahora y como hemos venido viendo desde hace varias décadas, pero sí hacer una reflexión crítica acerca de los procesos y los procedimientos que acontecen en estos espacios de poder absoluto, de unicidad sobre un líder, cuáles son las consecuencias que eso trae para la libertad de prensa, libertad de expresión, eh, etcétera. ¿Qué caracteriza una maqueta de un fotolibro? La diferencia de un fotolibro publicado y un fotolibro autopublicado puede ser la factura, puede ser los materiales, puede ser el número de copias que se han impreso y también puede ser la distribución. Ya. Perfectamente los libros son autopublicables. Eso también da esa libertad que tiene el fotolibro de tú mismo ser el vehículo para mostrarlo. Eh, Esa maqueta que tuviste fue la que yo envié al FELIFA, Feria de Fotolibros de Latinoamérica en Buenos Aires, y con la que me gané el premio, con la que me publicaron este libro. Esta primera maqueta, cuéntanos un poco del proceso, no necesariamente de la maqueta, sino del proceso que te llevó a producir pues, la investigación. Bueno, este proyecto yo lo empecé
comencé a viajar a Cuba. Yo dictaba ya unos talleres con una escuela de fotografía durante 5 años, pero digamos que al principio estaba mirando la situación, los lugares, estaba fotografiando de una manera muy distinta. Eh, Me dejaba sorprender por la luz, los colores, la arquitectura, los carros, la belleza. Que sí, eso es una manera recurrente como se ha mostrado a Cuba, pero a medida que fui viviendo más cosas y entendiendo y hablando con las personas y haciendo amigos y conociendo más a fondo, pues entendí que había también una parte oscura sobre eso. Comencé a viajar a Venezuela, a dictar unos talleres, a visitar a algunas personas y me pareció como vivir nuevamente eso que había vivido en Cuba, pues obviamente a investigar, a leer, a entender un poco el proceso, ese maridaje que había entre cada una de los gobiernos, y me pareció pertinente e importante hacer una reflexión acerca de estas revoluciones en caída o en desuso o en crisis, y me pareció importante por eso complementarlas, contarlas, contraponerlas. Entonces iba a Cuba, luego iba a Venezuela, y con las fotos que había hecho en Cuba le respondía con las de Venezuela, y así varias veces. Entonces, el trabajo que yo hice fue no solo de fotográfico, sino de edición. Yo edité el libro y fui haciendo, a medida que estaba trabajando, estas parejas o combinaciones, conversaciones entre ambas, sumado a fotografía de archivo. Y debo decir también que la Fundación Arqué me prestó varias de las imágenes para incluirlas en el libro, que contaban también ese paso del tiempo y hacer una reflexión también desde el archivo. ¿Cómo circulan los fotolibros? Listo, mira, pues este libro lo publicamos con La Luminosa Editorial, Ajá. que fue la que, y patrocinado por Aquiano, una imprenta en Buenos Aires. Fueron 300 copias, de las cuales yo me quedaba como con el 30%, y eso los he ido distribuyendo acá en Colombia y en otros lugares a los que viajo por mis talleres o por mis proyectos o por mis otros viajes. Y la editorial también tiene unas plataformas de distribución. ¿Cuál es uno de los problemas, críticas, retos que tiene el fotolibro? Precisamente lo que tú dices, que es un grupo de nicho, un grupo muy específico en donde casi que los mismos compradores son los mismos que producen los libros. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe pasar un proceso de expansión de esa idea de la distribución. Por ejemplo, edité, no sé si se ve en la pantalla. Este libro es Todas las hojas son del viento, que publicó Baudó, agencia pública. El autor es Víctor Galeano. Y ellos, por ejemplo, hicieron 1000 copias y estas 1000 copias eh, las distribuyen a personas interesadas en el tema, a la misma comunidad le entregaron los libros. Es un libro que no se vende, sino que se distribuye y se solicita. Ya. Entonces, por ejemplo, esta es una manera muy interesante de darle salida a los fotolibros. Otro libro que edité el año pasado es este de Chivas, de Carlos Pineda. Y Sí, este es un proceso donde Carlos mismo hace la investigación, hace las fotografías, financia el libro y lo vende casi que personalmente. ya. Entonces, por ejemplo, son estrategias diferentes para distribuir los fotolibros. ¿Qué pasa allí? Pues se trata de ampliar al máximo la manera en que consumimos, distribuimos y hacemos llegar a las distintas personas los fotolibros. Santiago, ¿qué es Raya Editorial? Es como un sello editorial que es donde yo espero canalizar y dirigir los proyectos que puedo editar de otros autores. Y uno de los principales proyectos es este que es ANZ. ANZ, Fotografía Expandida de Latinoamérica, Ya.
Ya, que lo estoy haciendo en asocio con Matiz Taller Editorial, que fueron los mismos que publicaron este libro de, me imprimieron Tierra de Luz, que también imprimieron ya, Todas las hojas son del viento. Está dirigido por Janet Usma, quien es la socia en este proyecto, y estamos hablando de eso, de una fotografía que quiere expandir la idea de la imagen, que se vincula a otros procesos, que es híbrido, que es multiplataforma, que es transmedial, que habla del archivo propio o externo, que habla de las redes sociales, de los actos participativos, performáticos, colectivos. Es una fotografía que está al límite del lenguaje documental, digamos, que permite la pintura, permite la ciencia, permite la literatura. Y lo que pienso hacer con este proyecto es invitar autores de toda Latinoamérica, cada uno representando una letra, digamos, es como la idea que hemos tenido para coleccionar. Este proyecto es por autores y por letras en toda Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar con 3 publicaciones, la A, la N y la Z. ya. La A para Agustí Luján en Argentina, con un proyecto que se llama Hilanderas del Fin del Mundo. Musuk Nolte, que es un fotógrafo al cual admiro y quiero mucho, que también es editor, que tiene la editorial KWY, Kawaii, en Perú, que va a hacer una reflexión acerca de las protestas sociales, se llama La resistencia del silencio. Y un autor colombiano, que es creo que de los autores más relevantes en el mundo del fotolibro, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que es Agustín Zuluaga, por la Z, que va a hacer una reflexión que me recuerda cuando estuve en el ejército y se llama Servicio Militar Obligatorio, que además tiene el soporte que más me interesa en este momento, que es el fotolibro. Santiago, ¿algún consejo para finalizar? Quieren tener una voz, pues simplemente escuchen su voz y tengan confianza en ello. Escuchen el pálpito, tengan la seguridad sobre sí mismos de lo que están haciendo. Creo que esa es la primera y esa es la recomendación que siempre hago. ¿Cuál es la diferencia entre tener un libro y no tener un libro? Es hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Si hacen el libro con los errores, con las indagaciones que eso pueda traer, pues seguramente podrán tener el libro. ¿Yo por qué hice este libro acerca de mi madre? Pues porque me parecía importante hacerlo, porque me parecía importante dar mi punto de vista sobre una situación que no necesariamente había sido contada en Colombia en relación a los concursos de belleza, el acontecer político. ¿Por qué lo hice? Pues porque tuve la confianza y la seguridad de que si lo hacía era mejor que no hacerlo. Salidas para el trabajo, pues lo estamos viendo de muchas maneras. Estamos viendo que las redes sociales atraen patrocinadores, empresas privadas, Kickstarter, se puede participar en convocatorias, en concursos. Mostraba el ejemplo de cómo eh, autores ya sea buscan financiación o venden por sus propios medios el trabajo. Tengan confianza en que si ustedes hacen un proceso, la gente lo va a valorar, la gente va a entender el esfuerzo y la importancia que eso tiene. No se subestimen tanto en su proceso y no sobreestimen tanto a los demás. No puede ser capitán de su propio barco y para mí eso ha sido lo importante durante los últimos años. Y así creo que he podido hacer mis proyectos y he podido recorrer el mundo y he podido publicar y he podido trabajar con otras personas, y he podido tener una estabilidad económica si se quiere y dar mi punto de opinión porque he confiado en mi trabajo y he creído en lo que hago. Creo que ese es el mayor consejo y pues, creo que es el único que podría darles en este punto. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar acá. En los 20 minutos que íbamos a hablar terminamos en 1 hora y 15 Una hora. charlando.
¿Será que sí lo van a escuchar? Vamos a ver si Hay tenemos... suficiente tiempo. Y bien, hemos llegado al final de este capítulo. Estuvo muy interesante la charla que tuvimos con Santiago. Realmente para mí es un gusto promover el trabajo de ustedes. Quiero invitarles sinceramente a que se suscriban. Si ustedes pueden compartir este video con otras personas, sería genial. Estoy seguro que podemos agendar una entrevista de esta manera. Escríbeme, con todo el gusto podemos compartir nuestras redes, ampliar nuestros contactos y apoyarnos colaborativamente. Gracias por estar acá conectado. Chao, chao, gracias.